Permítame en este día darle la bienvenida desde aquí, desde la cocina. Soy el pastor Alejandro Varela y en este día el mensaje que quiero compartir con usted es un alimento espiritual que espero y oro a Dios que sea de bendición para usted, que sea de nutrición, pero sobre todo que le ayude a entender la importancia del alimento espiritual que entra en nuestras vidas. Porque sabe, eres lo que comes. ¿Qué es lo que comemos? Así que reflexionemos en este mensaje de la palabra de Dios. Señor, oramos a ti y te suplicamos que este mensaje entre a lo más profundo de nuestro ser, que dé fruto y que nos revele la importancia de tu palabra, pero sobre todo, que nos ayude a decidir comerla todos los días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Disfrute de este alimento espiritual. Fíjense que yo creo que todos disfrutamos la comida. Todos de alguna manera tenemos algún platillo o algunos platillos o un estilo de cocina que nos gusta mucho. Como muchas veces lo que comemos realmente nos ayuda a disfrutar de la vida. No sé si les ha pasado incluso a veces que pueden estar pasando por algún problema o alguna situación y cuando comen lo que les gusta, en esos momentos hasta se les olvida, porque estamos disfrutando el momento. Cuando pienso en esto de la comida, pienso en lo que Dios prepara para nosotros cuando vamos a su palabra. Porque la palabra de Dios, aunque a veces no lo creemos o no lo vemos de esa manera, es un alimento para nuestra vida. Hay veces que cuando uno, por ejemplo, pasó por alguna cirugía, los que lo hemos pasado, no nos dan lo que nos gusta, nos dan lo que nos nutre o lo que nos va a ayudar en ese momento, y muchas veces eso no sabe muy bueno que digamos. Pero si no nos lo comemos, no sanamos. La palabra de Dios hace exactamente los mismos efectos. Muchas veces disfrutamos lo que nos está dando. Otras veces tal vez no lo disfrutamos tanto, pero está haciendo en nuestras vidas algo que nuestra alma necesita. Lo cierto es que nuestro Dios nos dice que su palabra es como la comida. Es la comida que alimenta nuestro espíritu. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero invitarles para que hoy reflexionemos en un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Recuerdo la primera vez que tuve conciencia de este versículo, me llamó mucho la atención lo que dice ahí. Jeremías 15, 16. Si ustedes saben, Jeremías fue un profeta que le tocó un trabajo muy difícil. El trabajo que Dios le encargó y para lo que lo creó fue exhortar a un pueblo con la palabra de Dios, sabiendo que el pueblo no le iba a hacer caso. Imagínense nada más esa misión. O sea, el éxito de Jeremías fue decir lo que tenía que decir. Él no podía esperar que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se avivara, que el pueblo volviera a Dios, porque Dios le decía desde el principio, no te van a escuchar, van a pelear contra ti, van a tratar de matarte, pero tú vas a hacer lo que yo te diga y vas a decir lo que yo te diga. Es interesante porque creo que lo que permitió que un hombre como Jeremías pudiera desarrollar un ministerio tan poco agraciado fue precisamente el estar en conexión con la palabra de Dios. Miren lo que él dijo aquí en Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. He titulado este mensaje, Eres lo que comes. Y hay una frase que así dice, ¿no? Eres lo que comes. Y a veces hasta ponen así los dibujos del cuerpo de la persona y luego lo que come, como si hubiera una semejanza. Porque realmente lo que comemos es lo que forma quienes somos físicamente, y tenemos que darnos cuenta que también espiritualmente somos lo que comemos. Si ustedes leen mucho de ciencia ficción, se pasan la vida soñando con cosas increíbles y extraordinarias. Si ustedes son personas que leen mucho romance, son personas románticas o depresivas, o que a todos les encuentran siempre el lado rosa. Porque todo eso va formando de alguna forma quiénes somos. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Me parece siempre una dinámica muy interesante sobre los cristianos, pues por lo menos de los últimos 100 años, que todos los cristianos sabemos la importancia de la palabra de Dios.
A todos los cristianos se nos enseña que la palabra de Dios es un alimento que necesita el alma, que la palabra de Dios nos da madurez, nos llena de sabiduría. Tener la palabra de Dios en nuestras vidas nos da dirección en los momentos que necesitamos saber hacia dónde ir o qué hacer. Tantas cosas que la palabra de Dios promete y que hemos comprobado, y a pesar de ello, los últimos 100 años han sido los peores con respecto al compromiso del creyente con el estudio de la palabra. Qué interesante. Sabemos, pero no vivimos. Sabemos que la palabra de Dios es un alimento necesario, pero no la comemos. Por ejemplo, y sin que levanten sus manos, ¿cuántos de ustedes leyeron todos los días la palabra de Dios la semana pasada? ¿Cuántos invirtieron todos los días un tiempo a reflexionarla? ¿Cuántos de nosotros que ya creemos en el Señor podemos decir que en el día estamos deseando el momento de tener este encuentro con Dios a través de su palabra? ¿Cuántos de nosotros cuando lo estamos leyendo podemos decir que disfrutamos ese momento? Me encantó ahora en el viaje en carretera que había momentos de silencio y mi esposa de repente dijo, me puse un desafío y quiero ponértelo a ti. Yo del principio pensé, pues que ella lo agarre, pero yo no tengo por qué agarrarlo. Pero finalmente vi el beneficio que me dio. Dice, vamos a memorizar un versículo cada día. Yo hasta le dije, a veces los cristianos decimos un versículo por semana, nos cuesta trabajo. Le digo, ¿quieres que me aprenda un versículo cada día? Lo curioso es que sí lo logramos. Lo estuvimos repitiendo y luego de repente pasaban algunas circunstancias y justo el versículo, el primerito que nos empezamos a aprender, dije, justo lo que necesitaba en ese momento que mi mente empezó como a cuatrapear con algunas dudas y temores, era el que yo necesitaba. Una vez más el Señor me confirmó, necesito que tú estés alimentándote de la palabra. Yo quiero desafiarles hoy, hermanos, a que si lo que disfrutan en cuanto a la comida, lo que disfrutan cada vez que se lo preparan, lo están disfrutando, que empecemos a disfrutar de la misma forma, encontrarnos con Dios a través de la Biblia. Y quiero tomar este versículo como fundamento para mostrarles 3 cosas que hay aquí en el pasaje que creo que nosotros necesitamos vivir con respecto a la Biblia. Dice Jeremías primero, fueron halladas tus palabras. ¿Se habían perdido? ¿Dónde está la palabra de Dios ahorita con respecto a nuestra vida? Ahorita ya la traemos en el celular, ¿no? Pero hace algún tiempo el lugar donde la Biblia estaba era o en el librero, o en la cajuela del carro, o cuando estábamos aquí en la iglesia, me acuerdo que hay unos nichos atrás y ahí estaban Biblias, ahí aparecían Biblias, que los hermanos las dejaban ahí, hasta el siguiente domingo la agarraban para usarla. ¿Dónde está la palabra de Dios en este momento en nuestras vidas? ¿Dónde está? ¿Necesitamos encontrarla? ¿Necesitamos comenzar a darle valor e importancia? Porque el profeta Jeremías estuvo en unos conflictos muy fuertes cuando no le estaba yendo muy bien. Incluso hubo un momento donde él dijo, yo ya no quiero hacer nada ni predicar tu palabra. Dice, pero había un fuego aquí adentro que no me dejaba quedarme callado. Era el fuego de la palabra de Dios que él recibía y que sabía que decirla no iba a traerle nada bueno, pero había un fuego porque eran verdades importantes que su nación necesitaba escuchar. Ustedes y yo necesitamos saber que aquí Dios nos da palabras que necesitamos escuchar. No sabemos cuáles son, pero Dios siempre nos habla a través de lo que Él permite que recibamos o que permite que encontremos cuando estamos leyendo la Biblia. Por eso es muy importante leerla todos los días. Vamos a encontrar lo que necesitamos. Ahora, ¿quieren saber qué va a suceder si encuentran la palabra de Dios? Acompáñenme por favor aquí en el segundo de Crónicas, capítulo 34. Voy a leer primero del versículo 14 al 16. Dice aquí: y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Quiero hacerles notar, aquí ya habían pasado bastantes décadas de años desde que Israel se había convertido en una nación. La Biblia, que era el Antiguo Testamento, o en ese momento el Pentateuco, porque todavía no se escribía todo lo demás, era algo que Dios había dicho que tenían que leer, conocer, enseñar, transmitir y vivir. Pero aquí habían pasado años
que nadie había leído la palabra de Dios. Y cuando estaban limpiando la casa de Dios, se encontraron el libro. Dice el verso 15, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Ahora me brinco hasta el versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Fíjense, ahí ya no dijo ese libro de Dios, dijo un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, anden, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Fíjense cómo la vida se enfrenta a un alto y a una nueva oportunidad. Porque este rey, por lo que estamos entendiendo aquí, ni sabía lo que decía la palabra de Dios. Cuando lo encuentran y se lo leen, inmediatamente reconoce la condición de él y de su nación con respecto a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando hallemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Vamos a darnos cuenta del diseño de vida que Él tiene para nosotros y vamos a darnos cuenta qué tan alejados estamos de ese diseño de vida. Cuando encontramos la palabra de Dios, empezamos a descubrir muchos de los por qué que nos hacemos cuando no entendemos cosas que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios nos va revelando lo que Dios quiere que sepamos en el momento que estamos viviendo. Un poquito más adelante aquí mismo, pero el verso 26 y 27, dice, mas el rey de Judá que los ha enviado a consultar a Jehová, así le dirán, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. A mí siempre se me ha hecho muy interesante esta cuestión de que cuando vamos a la palabra de Dios y la estamos leyendo, Él nos está hablando, pero en ese momento en que dejamos que Él nos hable es cuando se realiza la relación con Dios. Los seres humanos, incluyendo los cristianos, somos muy buenos para pedirle a Dios. O sea, oramos en cualquier momento y cuando hay una necesidad, un problema, oramos a Dios, es decir, le hablamos, pero no conectamos esa comunión porque no permitimos que Él nos hable. Cuando encontramos la palabra de Dios y la empezamos a escudriñar, es cuando nos conectamos en esa relación con Dios. Ya no solamente somos de los que estamos hable y esperando respuestas en físico, sino personas que comienzan a escuchar lo que Dios les dice. Y lo que deberíamos saber también es que conforme empezamos a escuchar lo que Dios nos dice, nuestra fe comienza a crecer. En Romanos 10:17 el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé si haya cosas que ustedes sepan de Dios que nos dice su palabra, pero que no las creen tanto o les cuesta mucho trabajo creerlas. ¿Qué nos falta para creerlas? Más palabra. Conforme más leemos, nuestra fe se empieza a despertar y empieza a crecer y se empieza a afirmar. Y nos cuesta menos trabajo creer cosas que el raciocinio humano no tiene la capacidad de creer. Es tan importante para nuestra existencia la palabra que como Jeremías tenemos que encontrarla todos los días. Jesús dijo en Juan 5:39, Jesús mismo dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Jesús, necesitamos todos los días escudriñar la palabra. Él nos habla a nosotros, nos encontramos con Él. Por eso Jeremías dijo que fueron halladas tus palabras.
Hallar la palabra de Dios es encontrar que a través de ella tenemos una relación con el Señor. Creo que a mí lo que me ayudó mucho en mi adolescencia fue entender que leer la Biblia no es un hábito religioso o una disciplina espiritual, porque de repente así la vemos, es una disciplina espiritual, hay que leer la Biblia para que seas un buen cristiano. Yo entendí que cuando leo la Biblia y cuando la escudriño, me estoy encontrando con Dios y estoy dialogando con Él. A veces no siento que Dios esté conmigo, pero cuando estoy leyendo la Biblia, sé que está conmigo porque me está hablando. Y es cierto, muchas veces no entiendo lo que estoy leyendo o no le encuentro sentido para lo que vivo en mi vida, pero lo que de pronto no me doy cuenta es que lo que Él me está diciendo se está quedando aquí. Y como uno de los versículos que memorizamos en Isaías 55 dice que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, que cae sobre la tierra y la riega, y la hace germinar y crecer y dar fruto. Fíjense, la palabra cae ahí en la tierra y sin que sepamos cómo, provoca que salga un árbol que hasta dé fruto, y de ahí el que cosecha recibe el alimento. Dice, así es mi palabra. Llega a nuestras vidas, no entendemos lo que dice o pensamos que no le encontramos sentido, pero como la semilla que se sembró en su momento hace que salga de nuestras vidas lo que tiene que salir, porque produce fruto. Y ahí dice el Señor que su palabra es así como esa semilla, y que hará lo que Él quiera y que va a prosperar en aquello para lo que la envió. Pero ¿qué pasa cuando esa palabra no está entrando? Imagínense que yo quiero tener un árbol de limones. Yo quisiera muchos limones en mi casa para no estar comprando en el súper, porque a mí me encanta el limón. Así que ahí en una parte de mi jardín afuera, llego y empiezo a regar todos los días, a echar agüita para que salga un limón. Pero pasan los días, los meses, los años y nunca sale un limón. ¿Por qué no se me ocurrió sembrar una semilla de limón? Así pasa con la palabra. Queremos que nos dé la fe en el momento. Queremos recordar en esa situación que vivimos lo que Dios tiene para nosotros como promesa. Pero ¿cómo va a brotar lo que necesitamos si nunca entró la semilla? O si fue algo muy esporádico. Dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras. Primer desafío, hallen la palabra de Dios. Hallen a Dios en su palabra todos los días. Busquemos ese encuentro con Él. La segunda cosa aquí en el pasaje de Jeremías, él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Si algo nos gusta hablar a los mexicanos es de la comida. Tanto así que imagínense cuántos influencers se han vuelto famosos solo porque hablan de comida. ¿Sí se han dado cuenta? Y luego hasta nos recomiendan un restaurante y ahí vamos. Es que lo vi porque me lo dijo, y aquí tuvimos un tiempo a Alan, el Big Man, con nosotros, que habla de comida. Bueno, el Señor dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Porque una cosa es que yo ahorita les esté compartiendo la palabra y otra es que ustedes se la coman. Comer la palabra o comer algo, que implica que lo meto a mi vida. Nosotros no podemos comer la palabra de Dios si primero no la encontramos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás como un humano y Satanás estaba tratando de hacerle caer en una tentación, esa fue la primera forma en la que él se defendió, cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sí tenía hambre, tenía 40 días sin comer, pero el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan. ¿Ustedes creen que no se le antojó comerse un pan en ese momento? A lo mejor no había pensado en el pan, pero cuando le mencionan el pan, es como cuando vamos a la panadería, yo no quiero pan, pero ya que estoy ahí salgo con una bolsa llena de panes, porque ya los vi o porque ya pensé en ellos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé si ustedes han pensado en esas palabras de Jesús, pero qué tan literales son. Por ejemplo, si yo dejara de comer, pero comenzara a escudriñar la palabra, ¿podría vivir? Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Son tan literales porque no dice que no comamos, dice no solo de pan. O sea, no solo necesitamos el alimento físico.
Todos, aunque no creamos, también necesitamos el alimento de la palabra de Dios. Necesitamos comer la palabra. Ahora, no sé cuántos de ustedes son de los que agarran el pedazo de carne o muerden la hamburguesa y se la pasan sin masticar. ¿Cuántos hacen eso? En una época que yo tuve que comer queso cottage y que no me gusta, así me lo comía, me echaba la cucharada y luego un trago de agua para que se fuera como pastilla. Pero la comida realmente no se come así. De hecho dicen que hay que masticarla, creo que 14 veces para poder sacarle. ¿Cuántas? 20. 20. Por lo menos 20. Ya aumentaron. Para sacarle los nutrientes. Cuando nosotros estamos comiendo la palabra de Dios, también necesitamos sacarle los nutrientes. Esa es la reflexión. Podemos leerla y algo pasa porque la palabra entra, es la semilla que en su momento hará la obra. Pero quieren sacarle más nutrientes a la palabra de Dios, mastíquenla, reflexionenla, analícenla, léanla una y otra vez, platíquenla con Dios. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué hay aquí para mí? Van a empezar a descubrir de una manera extraordinaria cómo se empiezan a iluminar los pasajes y dicen, ya la entendí. O incluso a veces no es en el momento porque ya la estuvieron masticando y analizando y no pasó nada, pero de pronto en alguna circunstancia, eso que estuvieron reflexionando viene a la mente y dice, esto es lo que Dios está o me estaba queriendo decir para este momento. Pero piensen, cuando no la estamos reflexionando, ¿cómo nos va a hablar el Señor? Necesitamos comer la palabra del Señor. El apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 2:2 dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Han visto a un niño recién nacido hambriento? Me ha tocado que cuando están hambrientos y apenas les van a acercar el biberón o el pecho, ¿no han visto que hacen así esta? Algunos adultos también así le hacen cuando les ponen la comida. Eso es desear como niño recién nacido. ¿Qué nos pasa a nosotros que no tenemos ese anhelo por la palabra de Dios? Lee la Biblia, memoriza textos, escudriñala, reflexiónala y sentimos que es una carga pesada porque aún no hemos entendido lo que hace a nuestra vida como alimento. Job, sí saben quién es Job, ¿verdad? Ese hombre que también vivió gran prueba. Ahí en su libro, en el capítulo 23 y versículo 12, él dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Muchos se han preguntado, ¿cómo soportó Job todo lo que vivió? Conectado con Dios a través de la palabra. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, es decir, pudo tener un montón de dudas y cuestionamientos, pero nunca dejó que la palabra siguiera llegando a su vida. Nunca impidió. Guardó las palabras de su boca y dice, más que mi comida. Y yo no sé si ustedes piensen, pero yo creo que Job sí tenía hambre porque en ese tiempo había perdido todo, aparte estaba todo enfermo. Yo creo que él necesitaba el alimento, pero él más prefería estarse alimentando con la palabra de Dios. Hay algo que podemos hacer en sus momentos de prueba. ¿Quién hace eso? ¿Quién cuando más mal le va o cuando más problemas tiene, prefiere más la palabra de Dios que el alimento? Necesitamos comer en serio, en abundancia y con frecuencia la palabra de Dios. Es tiempo de que creamos que pasa lo mismo cuando nos alimentamos con la palabra de Dios. ¿Qué pasa si una persona realmente comiera un solo alimento al día durante toda su vida? Iba a ser una persona enfermiza. O si estuviera come y come, pero pura comida chatarra, también sería una persona enfermiza. ¿Qué pasa con los cristianos que nos alimentamos de la palabra una vez a la semana? O una vez cada 3 días, o a lo mejor una vez al mes, o cuando hay festividades religiosas como la Semana Santa. Pues somos enfermizos espiritualmente. Fácilmente somos engañados por falsas doctrinas. Fácilmente dudamos de las promesas de Dios. Vivimos con miedos, con ansiedades. Pecamos más porque no nos damos cuenta de las salidas que Dios provee cuando estamos siendo tentados. O sea, toda la vida se nos complica porque no estamos alimentándonos de la palabra. Pero el diablo se encarga de que no creamos que es así. Y nunca hemos visto la palabra como lo que nos ayudaría para tener una mejor vida. Pero ¿por qué no lo probamos?
Como cuando nos dicen, verás, prueba esta receta, y después de que ya tienes 1 o 2 semanas con esa receta de esa dieta, dices, no, sí funciona. Eso nos está haciendo falta hacer con la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, y dice Jeremías, y yo las comí. Comamos más de la palabra de Dios todos los días. Háganse un hábito. Tal vez al principio no van a notar mucha diferencia, pero yo les aseguro que si son constantes, sí van a experimentar un cambio en su fe, en su confianza en Dios y en la forma de vencer tentaciones y enfrentar diferentes pruebas en su vida. Porque la palabra de Dios va a estar haciendo su labor. Y como la comida, si no nos alimentamos, nos vamos a desnutrir, luego a enfermar y luego a morir espiritualmente. Necesitamos comer la palabra de Dios. Y una última cosa que dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ahora pienso yo que es lógico que si primero no encontramos la palabra, no la vamos a comer. Y si no la comemos, ¿cómo la vamos a disfrutar? Yo creo que todavía a muchos cristianos les aburre la Biblia, les duerme la palabra de Dios, porque no la están disfrutando. Pero no se disfruta hasta que la prueban. Muchas veces le he platicado a mi esposa cómo fue que me empezaron a gustar los huevos estrellados, que hoy es de mi comida favorita. Porque yo de niño veía los huevos estrellados y como a muchos me daba asco la yema amarilla. Pero yo siempre fui muy vergonzoso, y una vez que fuimos a Estados Unidos con mis papás como familia, fueron a visitar a unos hermanos que habían venido a La Paz alguna vez. Era una hermana ya grande que tenía una hija y nos invitó a desayunar. ¿Y qué creen que nos dio desayuno? 2 huevos estrellados con 2 tiras de tocino. Cuando yo lo vi dije... Pero siempre fui tan vergonzoso que a mí me daba pena también decir no quiero. Pues ni modo, con todo y todo, pues ya lo partí. Y sin respirar me comí lo primero. Pero ya como la tercera cucharada capté el sabor y me encantó. ¿Cuántos años me había perdido de no comer huevo estrellado solo porque no lo había probado? Porque clásico me ponían de quizá en la casa y no me gusta. Y pues no, huevo revuelto entonces. Hasta que lo probé, comencé a disfrutarlo. Y ahora yo sería feliz comiendo huevo estrellado en la mañana, en la tarde y en la noche. Todos los días. O sea, para disfrutarlo hay que empezar a comerlo. La hallo, me la como y yo decido disfrutarlo. Igual si un día ustedes le ponen su platillo favorito, pero están peleando con su cónyuge o con sus hijos o con sus papás, no disfrutan del alimento, aunque sea lo que más les gusta. Es mi decisión disfrutar. Lo mismo sucede con la Biblia, porque dice Jeremías que en el momento que la encontró y se la comió, él ya había recibido otros mensajes y estaba a punto de decir ya no quiero. Pero de pronto, cuando la encuentra y la come, comienza a disfrutarla. Y es lo que nos falta a nosotros, llegar a ese punto de disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuánto la estamos disfrutando ahorita? Que la leemos y no queremos dejar de leerla. Y fíjense cuántas veces en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 1, 2, ¿sí se acuerdan lo que dice ahí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su delicia. ¿No se les antoja? Esa es la delicia. Ahora vamos a ver otros salmos. Miren, en el Salmo 119 hay varios versículos que hablan de ese disfrute. El versículo 16, por ejemplo, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El verso 47 del mismo Salmo 119 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y luego el 174: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y fíjese que estaba hablando del Pentateuco.
O sea, del libro que para muchos hoy, bueno, esos 5 libros, es de lo más aburrido que tiene la Biblia. ¿Cómo puede alguien disfrutar eso? Cuando llegamos a entender que lo que hacemos no es leer algo histórico, sino Dios usando eso para decirme algo hoy. Algo para mí, de Él, de mi vida, de sus propósitos y de lo que viene por delante para mí. Pero empezamos a disfrutarlo. Y eso no significa que ustedes tienen que disfrutar, porque a veces podemos salirnos con esa idea, ¿no? Bueno, el pastor dijo que tengo que disfrutar la Biblia. No tienen que. Es como si me dicen, tienes que disfrutarte un desayuno delicioso con huevos estrellados y tocino. Pues no me tienen que decir tienes que, porque nomás de que me los pongan enfrente. Porque a veces pensamos que tenemos que disfrutar lo que Dios nos está diciendo. Es como cuando nos enamoramos, ¿no? Yo cuando me enamoré y las primeras pláticas que tuve, bueno, que yo estaba callado y ella hablaba. Cómo disfrutaba eso. Mientras ella decía, pues este no habla, yo estaba disfrutando el momento. Y es lo mismo con Dios. O sea, cuando ya llego a captar que en el momento que estoy escudriñando, estoy con Él, se empieza a disfrutar. Porque ¿quién no disfruta oír a alguien que amamos? Y no solo nos ama, o sea, que nos da una riqueza de sabiduría, una riqueza de información, claridad para tomar decisiones, nos ayuda a entender el camino que sigue o el que no debo seguir. O sea, todo eso llega a disfrutarse conforme entendemos que lo que estamos haciendo cuando estamos ante la palabra es un encuentro con el Señor, hablando con Él, escuchando directamente. Estamos disfrutando ya la palabra de Dios. Hállela, cómala y disfrútela. Y memoricen este texto de Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y dice el por qué. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Lo que está diciendo aquí en la parte final es porque eso me hizo tener un encuentro contigo. O sea, te invocó, o sea, tu nombre se invocó y aquí estuvimos en un encuentro. Eso es la palabra de Dios. Ahorita ya tenemos casi todos nosotros la Biblia también en el celular, pero yo recuerdo que hace algunas décadas, antes de que la Biblia pudiera estar haciendo el acceso, siempre pensábamos, ¿qué pasaría si de pronto nos prohibieran la Biblia? Y yo incluso hubo un tiempo que pensé, voy a transcribirla en un cuaderno, porque pues me quitan la Biblia, pero no pueden saber que en mi cuaderno tengo la Biblia. Porque yo no quisiera que en algún momento ya no tenga la Biblia. Pero fíjense el enemigo como ya no se preocupa porque se prohíba la Biblia. Lo único que hace es convencernos a todos de que la Biblia no es lo que dicen que es. Así que no nos la tienen que prohibir. ¿Cuántos de nosotros ni la agarramos, ni la usamos, ni la leemos, ni nos acordamos de ella sin que nos lo prohíban? Así que si nos la prohibieran, ¿nos afectaría? No. Pero si empezáramos a pensar en todos los errores que hemos cometido, las malas decisiones que hemos tomado, los caminos por los que hemos andado y que nos han causado dolor, tristeza y sufrimiento, y pensáramos, si hubiese tenido esta relación con Dios para escucharlo, me hubiera evitado todo eso. Y entonces diría, mejor hoy sí empiezo a tener este encuentro con Dios, esta relación. Voy a dejar que Él me esté hablando, voy a dejar que sus palabras entren, voy a aprender a disfrutar ese momento, porque mi futuro depende de lo que Dios me habla. Yo quisiera que ustedes tuvieran esa seguridad. La Biblia no es un libro que Dios nos dejó como instructivo. La Biblia es la forma en la que Él quiere que nos encontremos con Él. Así que hallemos a Dios en su palabra. Comamos lo que sale de su boca y disfrutemos de un encuentro con Dios. Y veamos la diferencia en nuestras vidas. Todos nosotros todavía tenemos que seguir escuchando a Dios, porque si seguimos vivos es porque todavía hay cosas que tenemos que hacer, aprender, vivir, y si lo hacemos desconectados con Dios, hay mucho riesgo y mucha probabilidad de equivocarnos, de fallar y de no aprender de las cosas que vienen. Nos conviene tener siempre a Dios con nosotros, escuchando su palabra,
dejando que entre sin que yo la entienda, Él hace lo que tiene que hacer con su palabra aquí adentro. Nuestras vidas cambian, nuestro carácter se controla, nuestras buenas obras encuentran propósito y hacen impacto. Nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras familias, nuestros trabajos se convierten en una luz para la gente que nos conoce. Porque hoy en día lo que la gente busca es gente sabia. No gente que sabe, porque hay sabiondos por todos lados. Pero gente sabia es la que sabe vivir lo que Dios le da. Y es lo que el mundo necesita. Gente sabia. Podemos convertirnos en eso si comemos la palabra de Dios. Eres lo que comes. Somos lo que comemos. Comamos la palabra de Dios. Ahorita lo que importa es que el creyente le dé valor a la palabra. Y que pueda la gente ver a Dios porque estamos viviendo conforme a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por dejarnos tu palabra y porque a pesar de los intentos de desaparecerla, destruirla y tergiversarla, tu verdad sigue resplandeciendo y está a nuestro alcance. Ayúdanos a todos nosotros a reconocer lo que es y la necesidad que tenemos de ello. Ayúdanos a disfrutarla como el alimento que es y a ver los efectos en nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto como para tener esta relación con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que le haya gustado este alimento. Y es mi oración que a partir de hoy usted realmente halle, coma y disfrute de la palabra de Dios todos los días de su vida. Y vea el efecto que produce en usted. Por lo pronto yo le espero con un nuevo platillo espiritual la próxima semana, si el Señor nos concede la vida, para que juntos tengamos de nuevo un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente mes de julio y nos vemos la próxima semana.